Hola de nuevo, soy Manuel Pérez y este es un video tutorial, la tercera parte sobre cómo leer y escribir ficheros de configuración. En esta parte vamos a empezar a implementar algunos métodos. Por ejemplo, me he permitido la libertad de implementar algunos muy simples, como son los getters y los setters, dentro de lo que es la definición de la clase. Haciendo esto nos permite establecer estos métodos como inline, métodos en línea, de modo que se realice más rápido. Esto provoca un efecto que es que el compilador ahorrará tiempo y memoria a la hora de hacer llamadas a estas funciones, simplemente declarándolas como inline. De esta forma, los getters lo que hacen es devolver el efecto en 3D, el get efectos 3D, los efectos visuales, el get efectos visuales, y cada campo getter devuelve el campo que tiene, cada método getter devuelve el campo que se le ha asignado. Bien, también tenemos métodos setters, que también están parcialmente implementados. Fijaos aquí, por ejemplo, en una cosa. En este método estoy asignando el campo efecto 3D, el campo efectos 3D de este objeto, lo estoy asignando como efectos 3D. ¿Por qué hago esto? Porque fijaos que he puesto el mismo nombre al argumento de entrada, le he puesto el mismo nombre que el que le he puesto al atributo de la clase. Entonces no puedo poner aquí directamente efectos 3D igual a efectos 3D, porque no sabría diferenciar que este efectos 3D realmente es este de aquí. Simplemente sería este mismo. Para acceder al de la clase le pongo primero this flecha, este objeto, es decir, el puntero a este objeto, flecha, efectos 3D igual a efectos 3D. Con los efectos visuales he hecho exactamente lo mismo. Para la profundidad exactamente lo mismo. Y aquí sí voy a hacer una pequeña modificación. La modificación es que la profundidad no puede ser negativa ni 0, tiene que ser como mínimo el valor 1. Pues entonces, lo digo por suponer, ¿no? Entonces tengo que comprobar que si la profundidad es menor o igual que 0, entonces lo que hago es poner la profundidad de este objeto a 1, que es el mínimo valor que puede tener la profundidad. Lo digo por poner una restricción. La velocidad exactamente igual, no puede haber una velocidad negativa. Pues si la velocidad, esta velocidad es este parámetro de aquí, si esta velocidad es menor o igual que 0, entonces hago la velocidad de este objeto igual a 0.0. Y si no, y aquí arriba también se me ha olvidado el else, el nombre, asigno el nombre exactamente igual y asigno el nickname exactamente igual. De modo que en este tutorial tenemos los getters y los setters implementados como funciones inline para mejorar la velocidad de ejecución del programa, aunque ello conlleve que el programa ocupe un poco más de espacio. Y nos quedan por implementar lo que son los constructores, el operador de asignación y los métodos para guardar y leer desde fichero. Bien, si os fijáis, el constructor de copia lo que hace es copiar esta clase e inicializar todos los parámetros del objeto que estoy creando a los de la otra configuración. Esto es realmente algo muy similar a lo que hace el operador de asignación, que copia la configuración de otra en la configuración del objeto actual. Por tanto, lo que voy a hacer es un método privado para no tener que repetir código, copia, que va a tener como entrada una configuración, y después lo implementaré de modo que lo que haga sea copiar todos los atributos de otra en el objeto actual.
Bien, voy a empezar a implementar esta función. Realmente esta me la llevo a la configuración, al fichero cpp, y me llevo también todas las funciones que nos quedan por implementar al fichero cpp. Aquí, y nos quedan por implementar también load y save. A ver, aquí por ejemplo, aquí al final. Bien, voy a traerme todo esto un poco más a la izquierda. Y ahora para implementarlos tengo que poner tipo de datos salida, nombre de la clase, nombre del método, abre llave, cierra llave. Voy a copiarme esto y voy a hacer lo mismo en todos los demás. Aquí, tipo de datos de salida, una referencia a una configuración, nombre de la clase, nombre del método. Aquí está. Para poder comprobar que voy compilando y no voy cometiendo errores, aunque no haya implementado estos métodos, voy a hacer que devuelvan su valor para que no me dé error al compilar. En el operador de asignación hay que devolver una copia, no una copia, sino el objeto actual, y el resto de métodos no tienen ningún tipo de retorno. Voy a compilar. String no nombra un tipo, string.h quizás. String no nombra un tipo. Using namespace standard. Sigue sin nombrar un tipo. Ahora. Y si he cometido un error, hay un punto y coma aquí. Efectivamente, eran 2 puntos lo que había puesto en lugar de punto y coma. Ya compilo y todo funciona perfectamente. Voy a implementar la configuración por defecto. Me voy a copiar los campos para que no se me olvide ninguno. Y la configuración por defecto va a poner la mínima configuración posible. Por ejemplo, los efectos 3D que no estén activados, los efectos visuales tampoco, la profundidad al mínimo, la velocidad también, el nombre todavía no se ha puesto, pongo desconocido, y el nickname voy a poner unknown. Bien, este va a ser la configuración, el constructor por defecto. Voy a pasar, este va a ser el último que implemente, lo voy a dejar aquí al final. Voy a pasar al constructor de copia. Realmente lo que quiero es que me copie la otra configuración al actual. Eso será lo que haré en el método copia, que es a lo que está llamando el operador el constructor de copia. El operador de asignación va a hacer algo parecido. Si la otra configuración no es, o bueno, si es el objeto actual, es decir, estoy intentando copiar el mismo objeto sobre él mismo, realmente no necesito hacer ninguna copia, pues devuelvo este objeto. Si la otra configuración no es este objeto, lo que voy a hacer es copiar la otra configuración en la actual, y así evito tener que repetir el código que tendría que también aparecer aquí. En lugar de repetir todo el código, lo que hago es que tengo una función copia, y en esta función copia me copio todos los
parámetros, todos los atributos de la clase. Los voy a copiar y voy a poner fuera, fuera, fuera. Ay, aquí me falta un puntico más. Lo tengo que solucionar ahí arriba. Aquí. Bien. Pues esto es los efectos 3D de esta clase se copian desde otra.efectos 3D. Los efectos visuales de esta clase igual se copian desde otra.efectos visuales. Igual hacemos con la profundidad, con la velocidad, con el nombre. Y con el nickname. Vaya. Ya. Bien, pues ya tenemos implementado prácticamente todo, salvo el constructor que carga la configuración desde un fichero y los métodos que guardan la configuración en el fichero y que la leen. Bien, ¿qué tiene que hacer el constructor el constructor que carga la configuración desde fichero? Tiene que intentar leer la configuración desde el fichero. Voy a llamar al método load con el nombre del fichero. Si no lo consigue leer, entonces voy a decir que establezca la configuración a esta otra configuración, a la configuración por defecto. Puedo hacerlo así, repitiendo código, pero esto realmente, si yo quisiera cambiar la configuración por defecto alguna vez, tendría que cambiarla en dos sitios diferentes. Me conviene casi más tener un nuevo método privado, void set configuración por defecto, que tenga la configuración, que ponga los atributos de la clase del objeto a una configuración por defecto. Esa configuración por defecto va a ser esta. Set, y lo que voy a hacer en el constructor por defecto va a ser set configuración por defecto. Así evito tener que repetir todo este código en dos sitios diferentes. Y además, si alguna vez la quiero modificar, la configuración por defecto, solamente tendré que cambiarla en este sitio y no en dos sitios diferentes. Bien, si no he podido leer el fichero, se establece la configuración por defecto. Si he podido leer el fichero, entonces la configuración ya se habrá leído. Voy a intentar compilar para comprobar si hay algún error. Sí, hay unos cuantos errores. Efectos 3D no se declaró en este ámbito. Vaya, ¿por qué? Porque aquí en configuración he declarado el set configuración por defecto, pero a la hora de implementarlo se me ha olvidado ponerle el nombre de la clase antes. Entonces, configuración, dos puntos, y ahora sí me conocerá los campos estos. Si no lo ponía, efectos 3D no son variables globales, esto no pertenece a la clase, con lo cual el compilador no sabe lo que son efectos 3D, ni efectos visuales, ni profundidad, ni velocidad, ni nombre, ni nickname. Así, al ponerle el nombre de la clase, dos puntos antes del nombre del método, ya sabe el compilador que estamos implementando este método que hemos puesto aquí, que está dentro de la clase, con lo cual los campos a los que accede son estos de aquí. Guardo, compilo, sigue habiendo errores, no coincidencia para el operador igual. Si otra igual a esta, claro, es que no he implementado, no he sobrecargado el operador igual para poder comparar configuraciones, pero eso se soluciona en un segundín. El operador igual para comparar configuraciones, devuelve un bool y se tiene como entrada otra configuración. Lo mismo que implemento voy a implementar el operador distinto. Y ahora lo voy a implementar dentro de la configuración, justo aquí debajo. Configuración, dos puntos, y justo aquí debajo de él voy a implementar el operador distinto. Bien, para el operador distinto voy a reutilizar el código del operador de igual y dos configuraciones serán distintas si no son iguales. ¿Cuáles?
el objeto actual con la otra configuración que estamos pasando por parámetros. Ahora vamos a ver si el objeto actual es igual a otra configuración. Después, al final del todo, devolveremos true, devolveremos cierto, verdadero, si son iguales. Si lo que vamos a hacer es ir comparando cada uno de estos campos para ver si son iguales o no son iguales. Entonces los voy a copiar de aquí para que no se me pase ninguno. En el momento en el que haya uno distinto ya no son iguales. Por tanto, si efectos 3D es distinto de otra punto efectos 3D o efectos visuales son distintas de otra punto efectos visuales o la profundidad es distinta de otra profundidad o perdón, la velocidad es distinta de otra punto velocidad o el nombre es distinto del otro punto nombre o el nickname distinto de otra punto nickname, entonces devuelvo que no son iguales. En otro caso devuelvo true. Vamos a comprobar en C++ si el string, la clase string, el método lo estoy utilizando bien. Distinto, no tiene sobrecargado el operador distinto, el método string, luego no lo estaba utilizando bien. El operador igual tampoco. ¿Por qué? Porque un string se compara con el método compare, que compara dos strings. No tiene el operador igual sobrecargado. Este método compare devuelve un entero, si os recordáis, vamos a hacer un pequeño repaso. Devuelve un entero que es 0 si son iguales, o distinto de 0 si no son iguales. Entonces esto realmente debería ser si nombre punto compare con otra punto nombre es distinto de 0, o el nickname punto compare con otra punto nickname es distinto de 0. A ver, sí, ya está. Voy a compilar. Me dice que esto pasar const configuración con el argumento this de bool. A ver cómo lo he declarado. Const configuración ampersand otra. Me dice que pasar un const configuración con el argumento this de bool configuración, que esto no es posible. Vamos a ver entonces qué es lo que estaba haciendo aquí. Claro, en el operator igual quizá debería haberlo hecho así. This igual a otra. Ahora sí. Es problema porque el igual debería haber sido implementado como un método constante, que no lo hemos visto todavía lo que es. Entonces vamos a ver aquí qué hacemos. Aquí el error en copia es que no he puesto configuración dos puntos y que no hay una referencia a configuración dos puntos load. Como la hemos llamado load, está bien, pero a la hora de implementarla no le hemos puesto tampoco el configuración dos puntos. Fijaos cómo C++ en estos casos siempre es necesario tener un control exquisito de la sintaxis para evitar errores. Bien, ya se ha compilado, ya tenemos prácticamente todo implementado. Lo único que nos quedan son los métodos para guardar y para leer, que lo haremos en futuros videotutoriales.